¿cuál es la lección más grande que has aprendido al investigar y escribir este libro que te ha hecho una mejor persona? Tengo un acrónimo realmente malo para mí mismo, pero involucra un par de lecciones. ¿Puedo compartirlas contigo aunque sea un hábito tonto? Así que lo pienso como comunicado de prensa BCS, así que puedes pensar en que es un comunicado de prensa de la serie de campeonato de bowl. Está bien. B significa batch, traduce a lote. Agrupa tu trabajo. Así que necesitamos estructurar nuestra atención o se estructurará por nosotros. La psicóloga Gloria Mark descubrió que las personas en una oficina revisan el correo electrónico en promedio 77 veces al día. Y si tienes que hacer todo tu correo electrónico, lo haces y ya, pero deberías agruparlo. Puedes realizar múltiples tareas durante el día, pero deberías hacerlas en bloques para no estar cambiando todo el día. O tu productividad será menor y ahora sabemos que eso hace que tu estrés se dispare. Agrupa tu trabajo para que estés haciendo una cosa a la vez. Haz una sola cosa a la vez, pero pueden ser varias tareas a lo largo del día. C es hacer compromisos. Haz visibles todos tus compromisos. Ponlos en notas adhesivas en la pared para que sean visibles. Y lo más probable es que veas que estás sobrecomprometido, ya sea con los proyectos que tienes, cosas personales, lo que sea, y luego di, si tuviera que eliminar algo en los próximos 90 días, ¿qué sería? Se llama jugar al juego de la resta. Estamos programados para pasar por alto la resta como una forma de mejorar. ¿Cuántos compromisos debería tener uno a la vez para tener éxito en todos ellos? No tengo un número específico, creo que depende. Pero creo que todos los que yo he visto esto hecho principalmente con equipos, pero cuando los hacen todos visibles, inmediatamente la gente dice, hay muchas más cosas en proceso de las que podríamos terminar. Así que creo que se trata básicamente de hacer una especie de auditoría de la resta de forma habitual. Esto se llama sesgo de negligencia sustractiva. Es el término psicológico que describe que estamos programados para sumar siempre a la hora de resolver problemas, así que hay que reducir constantemente. Es decir, en mi lista de tareas diarias tengo muchas cosas, pero hay una que pongo en primer lugar. Si la hago, el día ya está bien. Una sola cosa. Así Sí. que Mi amigo Rory dice que hay que postergar las cosas a propósito. Lo llama, sácalo. Si tienes un montón de ideas geniales, aunque sea una idea genial, si no es una de tus prioridades ahora mismo, déjala a un lado. Y siempre puedes lo volver mueves a a ella en 2 otra años parte. y ponerla Eso como es. prioridad. ¿Sí? Deja de empezar cosas nuevas y empieza a terminar lo que ya tienes. Haz visibles los compromisos y así podrás tener más claridad sobre en cuáles realmente Y quieres quita enfocarte. algunos, ¿sí? Entonces, BCS, reglas de satisfacción, habló sobre eso, lo suficientemente buenas para ti mismo. Y el comunicado de prensa obtuve este de Tony Fadell, quien es conocido como el Está Podfather. bien. Él fue el diseñador principal del equipo que creó el iPod. Y luego cofundó Nest, y el principal consejo que da a los emprendedores es escribir el comunicado de prensa antes de hacer cualquier otra cosa, para decir, imagina que esto ya está hecho. En una página, escribe el comunicado de prensa como si ya estuviera publicado. Y dice, incluso haz las preguntas frecuentes, porque esto te da tu marco de referencia para cuáles son las cosas que considero tan importantes en las que enfocarme, que las pondré en el comunicado de prensa cuando esté terminado. Él, en Nest, hizo que el equipo creara un prototipo de la caja. Trabajarán dentro de una caja literal antes de tener el producto porque dijo, esto es lo que vamos a comunicar a un cliente al final. Si no cabe en esta caja, hemos decidido que no es una prioridad. ¿Cómo se ve esto para ti si estás escribiendo el comunicado de prensa para algún proyecto en el que estás trabajando con anticipación? Sí, lo hice para este libro después de entrevistar a Tony. Él dijo, tienes que escribir el comunicado de prensa. Lo hizo para su propio libro, y esto era muy extraño para mí porque normalmente entro en un libro por casualidad y de alguna manera No me eres las un arreglo. promotor. Sí, sí. No necesariamente eso. Estoy mejorando en eso. Sí, sí, Pero sí. solo- Pero no estaba seguro de lo que iba a hacer, es lo que estás diciendo. Sí, es que siento que, bueno, ¿cómo voy a saberlo? Una de las razones por las que han pasado como 6 años entre mis libros es porque he sido muy malo para establecer límites en mis proyectos. Así que para los 2 primeros libros terminé escribiendo un 150% de la extensión del libro y luego tuve que recortar para poder publicarlo. Esta fue la primera vez que escribí un libro para poder conseguir otro, en gran parte gracias a ese ejercicio del que me comentó en una página, y me di cuenta de las historias que aún no conocía, todas esas cosas. Pero las ideas que quería explorar ya estaban ahí, y no es que no puedas cambiar las cosas, pero sí que tienes esas pautas que te guían. Así que ahora lo hago incluso para cosas en mi vida personal. Si estoy empezando un pasatiempo o haciendo ejercicio, es como al final de este año. Si estuviera anunciando mi logro a alguien más, ¿qué querría decir aquí? No es que no puedas cambiarlo, pero te da algunas pautas. Interesante. ¿Hiciste uno de Jiu-Jitsu? Sí, absolutamente. Porque estás aprendiendo este nuevo pasatiempo, ¿no? Sí. Y es difícil porque no sé dónde puedo llegar en un año, pero puedes establecer metas. Y sabes, esto es como un comunicado de prensa. ¿A quién se lo daría? Sí, claro, A mis claro. amigos y familia. ¿Hasta qué punto quiero haber sido constante? ¿A qué número de sesiones desearía haber asistido? Cosas por el estilo. Qué bien.
Así que escribes, por ejemplo, un comunicado de prensa de una página. Me gusta mucho eso porque estás visualizando el resultado que quieres conseguir. Yo solía hacer algo así cuando jugaba en los años 2000, a principios y a mediados de esa década, en relación con mis objetivos deportivos. Escribiría algo así como un certificado de logros, lo firmaba y le ponía fecha, diciendo algo como, has conseguido esto, esto y esto, firmado por mí. Y lo colgaba en la pared como una pequeña representación visual de lo que iba a crear en un año, 6 meses o 2 años. Y simplemente me recordó, al verlo en mi pared todos los días, esto es un certificado. Tu yo futuro ha creado esto. Ahora necesitas ir y tomar las Lo hace acciones un para que poco real, suceda. ¿verdad? Es como si hubieras hecho un compromiso que lo hace sentir real y un poco más alcanzable. Siento que cuando lo veo en una página o como en el certificado se condensa un poco. No se siente tan abrumador. Está claro, ¿no? El objetivo es claro. Sí, me gusta eso. Bien, entonces el comunicado de prensa. ¿Y qué más había? Comunicado de prensa de BCS, agrupamiento, compromisos visibles, reglas de satisfacción y el comunicado de prensa. Esas son cosas que realmente he aplicado a mí mismo bastante. Si quieres ser creativo, diría que si las personas están luchando con la creatividad, lo mejor que puedes hacer es bloquear la solución que te resulta familiar. En la próxima reunión con el cliente, si no pudiéramos proponer lo que solemos proponer, ¿qué propondríamos en su lugar? Una vez más, no significa que tengas que hacerlo, sino que adoptes esa mentalidad. Un ejecutivo me dijo, estaba hablando con él sobre restricciones y él usó lo que llamó la restricción de legado, donde le dijo a su empresa, digamos que vamos a cerrar en 2 años y nadie lo sabe excepto nosotros, ¿qué haríamos? ¿Cómo cambiaríamos las cosas? E inmediatamente la gente comenzó a decir, bueno, dejaría de enfocarme en eso y comenzarías a enfocarme en esto. Y él dijo, entonces haz ¿Por eso. qué haríamos eso ahora mismo? Claro, Sí. claro. Pero es que, ya sabes, no lo aclaramos. Creo que no lo hacemos tanto como deberíamos, ¿no? Estábamos hablando un poco antes de Ryan Holiday y de su trabajo con el estoicismo, y uno de los lemas estoicos más famosos es Memento Mori, es decir, recuerda tu mortalidad, donde se supone que debes despertarte cada día y recordar que tu vida tiene un tiempo limitado, y que eso aclara tus prioridades sobre lo que debes hacer. Steve Jobs Sí. dijo esto. Creo que fue en su discurso de graduación en Stanford. Es como lo mejor que tienes es saber que vas a morir porque así aclaras tus prioridades. Y esto está en un montón de religiones y filosofías. Sí. El budismo tiene un concepto similar y puede parecer un poco morboso, pero tiene una forma de aclarar las cosas. Creo que es importante porque, sabes, para mí, probablemente todos los días pienso en mi muerte. No de una manera morbosa, pero creo que la estadística es que 150,000 personas mueren cada día en el mundo. 150,000 personas. Y hoy no fuimos uno de ellos. Eso debería ser algo por lo que estemos agradecidos. Tenemos otra oportunidad hoy para conectarnos con las personas que amamos, para crear un trabajo significativo, para hacer cosas que nos apasionan, para explorar el mundo. Pero tampoco significa que el mañana esté garantizado. ¿Sabes? 150,000 personas mueren cada día. Deberíamos estar agradecidos. Y ojalá eso también nos dé algunas limitaciones al decir, oye, tuve un día realmente malo hoy. Y tal vez pasaste por algo horrible en tu vida hoy, pero todavía estás aquí. Y creo que eso es algo que al menos puedes apreciar y agradecer y darte un poco más de alivio del estrés que podrías estar pasando en tu vida. Y en realidad tengo curiosidad sobre el tema del perdón. ¿Y qué tiene que ver esto con las limitaciones en esta nueva forma de pensar? ¿Sí? ¿Deberíamos sentirnos culpables o avergonzados por las cosas? ¿O deberíamos tener sentido de perdón con limitaciones? El perdón no aparece hasta muy al final del libro. Y no parece un tema obvio, ¿cierto? De hecho, es tan poco obvio que eres literalmente la primera persona que me pregunta por ello. Y la forma en que lo enmarqué en el libro fue en esta discusión de lo que se llama valores narrativos. El último capítulo se vuelve un poco personal y filosófico, y los valores narrativos para algunos filósofos significan como los temas de la historia de tu vida, básicamente. Y todos podemos pensar en ellos. Para mí, ciertamente una sería la curiosidad. La mente abierta. Pero quieres algunas que sean objetivamente valiosas, que encuentras en todas las grandes historias a través de las culturas. Lealtad, heroísmo, todas estas cosas. Estoy seguro de que para ti habría cosas como la superación personal, el atletismo, tomar riesgos y muchas otras. Yo creo que en este mundo donde estamos bombardeados con noticias y todo, quieres consolidar tu preocupación. Hay tanto de lo que podrías preocuparte, pero es tan abrumador que quieres elegir algunas cosas, algunas Sí. que ya tienes para poder contarte una historia coherente a ti mismo, porque sabemos que es realmente importante para el sentido del bienestar de las personas tener una historia personal coherente. Así que yo tengo la mía, pero el perdón era una que no tenía. Y yo creé esta relación con un tipo del que escribo en el libro, que fue el único olímpico vivo que sobrevivió a un campo de concentración y se convirtió en un Wow. 2 veces olímpico británico de levantamiento de pesas. Y él era tan comprensivo.
Él llevaría a otros sobrevivientes con él y diría, tenemos que volver a Polonia y Alemania y construir puentes. No es su culpa lo que nos pasó. Tenemos que construir esos puentes. Y yo no era una persona muy naturalmente indulgente. ¿En serio? Así que decidí que quería añadir eso a mi historia. Sería una de esas otras cosas que intentaría añadir a mis valores narrativos para darme una especie de luz guía de pasar de quien soy a donde quiero estar. ¿Por qué no eras una persona que perdonaba? Es que soy de los que guardan rencor por naturaleza, ¿sabes? Es como si... A menudo sintiéndome ofendido más fácilmente de lo que debería. Y es como si te estuvieras envenenando a ti mismo con dichas ofensas. Entonces creo que con él como modelo dije, caray, si él puede perdonar algunas de estas cosas atroces que le ocurrieron en esos tiempos, y también que toda su familia fue destruida. Y luego las cosas a las que me aferro parecen tan insignificantes en comparación. Y entonces elegí esto. En lugar de sentirme abrumado por cada noticia y las cosas que podría hacer, elegí un valor que quería que fuera una nueva luz guía para mí. ¿Por qué crees que guardaste tantos rencores? Ojalá pudiera responder eso. No lo sé. Que yo sepa, siempre he sido así. Es algo que tengo. No sé por ¿En qué. serio? Y a veces lo uso como combustible, ¿sabes? Como cuando era corredor en la universidad, corría los 800 metros. Es como si alguien te hiciera una zancadilla en una carrera o algo así, me enfadaba muchísimo. Oh, Como sí. me daban ganas de vomitar la próxima vez que lo veía bajar del autobús, Wow. entonces tal vez de alguna manera veía eso como combustible. Pero yo no creo que en realidad se deba hacer así. Creo que se puede tener esa determinación sin ese tipo de combustible, que además te envenena el resto del tiempo. Bueno, es interesante porque hay muchos deportistas que hablan de la historia del perdedor, de ese resentimiento, de sentirse menospreciados, de que los eligieran últimos o de que no los seleccionaran, sea lo que sea. Y eso los impulsó a ¿Sí? triunfar, porque no los eligieron para el equipo, porque no los seleccionaron, porque se burlaban de ellos. A mí también me elegían de último en el equipo cuando estaba en primaria, y eso me motivaba. Dije, nunca más seré elegido al final. Y funcionó hasta que me di cuenta de que esto no se siente bien. Una vez que logré todas estas cosas, tal vez se sintió bien por un momento demostrar que todos estaban equivocados. Estas personas imaginarias, de la escuela secundaria o algo así, a quienes probablemente no les importe menos sobre mí en ¿Sí? este punto. ¿Pero me está haciendo una persona más feliz? ¿Me siento más en paz, más armonioso por dentro? ¿Siento que tengo un entorno enriquecedor dentro de mí espiritualmente? ¿O ha sido este combustible negativo lo que me ha impulsado a lograr cosas? ¿Y luego qué? ¿Sí? ¿Has investigado y estudiado las diferencias entre los deportistas, los emprendedores y las personas que han alcanzado el éxito en la vida, comparando a quienes lo han logrado movidos por el odio, la ira y el resentimiento, con quienes lo han hecho impulsados por el amor, la pasión y un propósito? Sí. Creo que un gran ejemplo en el cual la gente pensaría sería, si viste el discurso de ingreso al Salón de la Fama de baloncesto de Michael Jordan, donde estaba abordando todos estos agravios, algunos de los cuales personalmente creo que son inventados. Así que, evidentemente, era incapaz de dar la impresión de ser el más débil, aunque en realidad no lo fuera, y creo que eso puede resultar útil. Siempre me he sentido como un perdedor, probablemente porque soy bajito, ¿no? Quiero decir, jugaba al fútbol, al baloncesto y al béisbol en el instituto antes de empezar a correr, y siempre he sido bajito, pero Michael también tenía mucho amor. Quiero decir, tenía toda esa cláusula incluida en su contrato. Creo que se llamaba como la cláusula por el amor al juego o algo así, donde se le permitía jugar en la temporada baja, donde normalmente no querían que lo hiciera porque no se lesionaría. Y por eso creo que allí también había mucho cariño. Pero creo que la mayoría de las personas de alto rendimiento con las que he convivido son resilientes, muy resilientes. Y parte de esa resiliencia consiste en ser capaces de superar las cosas y de trabajar con personas con las que a veces se han enfadado. ¿En serio? Y creo que puedes tener como enojo estratégico, pero si no puedes superar las cosas, incluidos los errores de tus compañeros de equipo, no creo que eso sea sostenible a largo plazo. No tienes que decir el nombre de la persona, pero ¿hay alguien con quien has guardado rencor y aún no has perdonado en la vida? Bueno, hay uno con el que todavía estoy lidiando, sí, porque creo realmente que los sentimientos de traición pueden ser muy difíciles de perdonar. Sí, por supuesto. Y también tienes que crear Tienes que establecer límites. Tienes que crear restricciones en las supuesto. relaciones si los límites se cruzan constantemente cuando se expresan y comunican y Sí. siguen siendo cruzados. Y creo que tienes que dejarlo claro porque si no, Sí. cambiarás las reglas del juego. Estoy a favor de probar nuevos trabajos, pero creo que deberías tener unos criterios para renunciar que definas antes de empezar. Es como decir, si pasa esto, es una señal de que ya Sí. no puedo seguir aquí.
porque si no haces eso, cambiarás las reglas del juego, y creo que a veces eso también puede ser cierto para las relaciones, como esas pueden ser cosas que son realmente malas. Sí. Pienso que deberías tenerlas. Sí. Entonces, ¿cómo encuentras la paz al perdonar a alguien o simplemente tener paz en tu corazón, incluso si no quieres trabajar con esa persona? ¿Has aprendido eso o cómo haría alguien eso? Soy mucho mejor en eso, y creo que parte de ello proviene de la aceptación de que van a suceder cosas que no te gustan en la vida, y simplemente tienes que seguir adelante. Es decir, es un coste irrecuperable, ¿no? Es como si ya hubieras gastado dinero. Me refiero a la falacia del coste irrecuperable. A veces, si gastamos dinero en algo que no sale bien, solemos tender a gastar más solo porque ya hemos gastado algo, aunque sea claramente una mala idea. Y creo que lo mismo puede aplicarse a todos los demás aspectos de nuestra psicología, donde resulta difícil pasar página cuando hemos invertido tiempo y energía. Pero van a suceder cosas malas que no te gustan, y todos hemos estado en nuestro peor momento en algún punto. Así que me gusta tratar de pensar cuál debe ser la visión del mundo de esta persona para haber hecho lo que hizo. Y a menudo se reduce al hecho de que no estaban tratando de menospreciarme tanto como ellos sentían, ¿verdad? Hay algo llamado el efecto de reflector en psicología, donde piensas que hay un reflector sobre ti, como piensas que todos te están mirando y pensando en ti, pero todos están ocupados mirándose y pensando Sí. en ellos mismos. Y así, ese tipo de reconocimiento de que cuando alguien hizo algo que realmente te hirió, realmente no estaban pensando en ti. Eso quizás suene mal, pero creo que es bueno porque significa que fueron más descuidados que realmente sí, sí. malvados, ¿no? Y creo que eso es algo importante que reconocer como adulto. Hay algunas personas malas que son Sí intencionalmente sucede. malas, que desprecian a la gente. Y luego creo He que experimentado eso. no trabajes con esa gente si Exactamente. puedes. ¿Y conseguiste perdonarles al final? O al menos Sí, tener algún tipo hay de mucha gente cierre. con la que he hecho las paces, con la que simplemente he establecido límites, y creo que eso me ha ayudado. Es frustrante, pero se ¿Sí? trata prácticamente de todo el mundo de mi pasado. Siento que he establecido límites. No es que me caigan bien ni que los vea con buenos ojos, Sí. pero estoy como, está bien. Así es como están estas personas en el mundo para mí, y eso está bien. No necesito enfocarme en ellas más. Y cualquiera que avance deberían comunicar límites claros, y eso es lo que he aprendido. En lugar de permitir que las cosas se deslicen o continúen, es como enfrentarse a los abusivos. Tienes que afrontarlo y comunicar. Esto no funciona para mí. Eso no significa que vayan a parar. Así que es aprender cómo hacer las cosas cuando creas un límite, una restricción, y ellos siguen haciendo cosas negativas. Eso es lo que necesito averiguar en el próximo proceso, porque no estoy seguro de cómo hacerlo. Creo que eso es realmente perspicaz. Creo que necesitamos hacer estas cosas explícitamente. A medida que he envejecido, me he vuelto mucho más explícito sobre, tal vez incluso suene tonto, pero escribir cuáles son los valores que son importantes para mí. De nuevo, estos valores narrativos. ¿Cuáles son las líneas que se pueden cruzar? Lo que significa esta no es una persona con la que voy a trabajar o esta no es una persona con la que voy a tener una amistad sostenible. Eso no significa que sean malos, Sí. pero solo entenderme mejor a mí mismo y cuáles son las cosas que si no soy explícito sobre ellas, sobre tener estas restricciones y límites, moveré los postes de la meta, ¿verdad? Y simplemente ser más explícito sobre esas Sí. cosas. Y permitirás que ocurra un mal comportamiento y dejarás que pase. Y es como que tal vez no vuelva a suceder y cosas así, pero creo que tener esos límites está bien. Y no tiene que significar que esa persona sea mala, pero creo que es importante tener tu 100%. propia opinión. Si alguien que está viendo o escuchando se siente atrasado en sus 30 o 40 años y aún no se ha especializado en una cosa, ¿qué dice realmente la ciencia sobre su potencial para el futuro? Sí, bueno, ¿qué crees que... ¿Sabes qué? Te voy a dejar adivinar. ¿Cuál crees que es la edad media de un fundador según un estudio realizado por el MIT, la Universidad Northwestern y la Oficina del Censo que se publicó hace unos años de una startup de rápido crecimiento? ¿De rápido crecimiento? Sí, creo que el crecimiento rápido era más o menos el número 1 en crecimiento entre 10,000. ¿Tal vez estás en el 1% superior? No, fue más del 1%. ¿En serio? Sí, 1 en 10,000. ¿Cuál es la estadística de nuevo y la pregunta? ¿Cuál es la edad promedio de un fundador de una de esas startups el día de la fundación según el MIT? La Oficina del Censo y Northwestern. Probablemente sea como finales de los años 40 o algo así. Bien por ti, 45. ¿De verdad? Sí. Claro, creo que la mayoría de la gente diría que tienen 21 o alrededor algo de así. 20 años o mediados de los 20. Sí. Y hay ejemplos muy famosos de eso, ¿verdad? Y ese modelo de promover a los jóvenes fundadores obviamente ha tenido algunos éxitos Fui estelares. directamente a las personas que ya están en sus 50 y que lanzaron algo en el pasado, como, no sé, el fundador de KFC o algo así, y todos estos otros exitosos en sus 40 y 50, tal vez incluso 60, probablemente porque tienes tanta experiencia y sabiduría. También tienes mucho más capital relacional. Con suerte, has construido una reputación.
Tienes una amplia gama de habilidades que ahora puedes Sí, enfocar sí. en una cosa principal porque puedes ver los patrones de manera Exactamente. diferente. Obviamente, hay muchas jóvenes estrellas talentosas Sin que se han duda. convertido en millonarios y han construido empresas unicornio, pero esos son muy raros. Así es. Y ese es el problema. Nos enfocamos en la excepción, no en la norma, ¿verdad? Un ejemplo es Mark Zuckerberg dejó la universidad, fundó Facebook y él dijo famosamente, los jóvenes son simplemente más inteligentes. Lo dijo cuando tenía 22 años. Ya no lo escuchas decir eso sorprendentemente, ¿no? Así que creo que no es demasiado tarde para que tomes riesgos. Creo que deberías estar mirando todas las cosas que has hecho, cuáles son las habilidades que has adquirido. Quiero decir, una de las cosas que creo que hace que estos fundadores de 50 años tengan más probabilidades de tener éxito que un fundador de 30 años es que han identificado problemas específicos. Puedes elegir en este mismo momento activar tu cerebro despierto. Está justo ahí, a medio centímetro bajo la superficie, construido y listo para funcionar. Todos tienen este equipo, así que es una elección.